Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presenta. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios. Un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Buenas noches, queridos hermanos, auditores de la radio La Voz de la Costa, una vez más compartiendo nuestro programa de la renovación carismática, Vivencias de Dios. Y en estas vivencias de Dios, en este compartir, me toca guiar a mí esta vez, y soy Silvia, y tengo mis invitados para que se presenten. Pasamos por la derecha. Hola, buenas noches, queridos auditores. Aquí nuevamente, por gracia de Dios, invitada por la hermanita Silvia. Soy Nevian Pérez. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, señor. Una jovencita. Y ahora, a nuestro otro siguiente invitado. Queridos auditores, mi nombre es Gabriel González y estoy invitado por primera vez gracias a la hermanita Silvia, que tuvo la providencia de habernos invitado el día de hoy a hablar de la palabra del Señor. Gracias, Gabriel. Él es nuevito, pero está con todas las ganas para servir al Señor. Y nuestra otra invitada, que hoy día es invitada. Esperando que se encuentren todos muy bien. Les saluda Fabiola Portales y feliz de estar invitada, y así uno no tiene que conducir nada, solo responder lo que te preguntan. Qué bueno. Feliz eso. También de poder compartir con ustedes hoy día el Evangelio, la palabra, las reflexiones, todo lo que ayuda siempre a crecer en esa fe, y en nuestras vivencias de Dios son para compartirlas. Sí. Así que gracias. Gracias. Y ahora, ya saludado, nos vamos a un tema musical, ¿cierto? Y enseguida volvemos para que se preparen, busquen en su palabra de Dios el Evangelio del día y tomen su Biblia y lo leamos. ¿Ya? Seguimos. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde? ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde iremos a vivir? Saltando. Saltando, saltando hermanos, saltando. Saltando hermanos, saltando como corderos en la manada. Fuerte ahora. Así se alaba a Dios. Pero qué lindo que es. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere que es. El pueblo de Dios. Y dando la media vueltita. Y dando la media. A ver cómo damos la media vueltita. La vueltita, la vuelta de la victoria. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Pero qué lindo que es. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere que es. El pueblo de Dios. Pero qué lindo que es. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere que es. El pueblo de Dios. Fuerte el aplauso a la Biblia, la palabra de Dios. He escuchado el tema musical que era hay una promesa en la Biblia, dice el canto, y con esa promesa vamos a leer el Evangelio del día que nos va a compartir Gabriel. Evangelio según San Lucas del 4, del 38 al 44. Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Pedro estaba con fiebre muy alta y le suplicaban que hicieran algo por ella.
él se inclinó sobre ella, increpó a la fiebre y se le fue. Inmediatamente se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se lo llevaban. Él ponía las manos sobre cada uno y los sanaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Él los increpaba y no los dejaba hablar, pues sabían que era el Mesías. Oración y misión de Jesús. Por la mañana salió y se dirigió a un lugar despoblado. La multitud lo anduvo buscando y cuando lo alcanzaron, lo retenían para que no se fuese. Pero él les dijo: también a las demás ciudades tengo que llevarle la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado y predicada en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Jesús. Señor. Qué enriquecedora es esta palabra y ahora lo vamos a compartir. ¿Qué es lo que nos llegó? ¿Qué me dice a mí esta palabra? ¿Qué me llegó? ¿Cuál fue la frase, lo que el Señor dijo en esa palabra que me llegó a mi corazón? ¿Compartamos, Nevian? Sí, bueno, a mí lo que primero me llama la atención es que el Señor sanó a la suegra de Pedro y ella, su forma como de agradecer al Señor fue servirlos. Y eso lo encuentro súper lindo, porque a veces uno como que ella dice gracias, Señor, pero como que no lo demuestra con las obras, así como tratando de servir a los demás, porque como lo que hacía el Señor, que igual siento que es como un evangelio donde Él se demuestra como Él sanaba a todos, en el fondo Él servía, iba después al final dice tengo que ir a otros lugares, entonces Él se encuentra constantemente, como hablábamos el otro día, como en salida, no estaba quieto, Él iba, llegaba con las personas y encuentro que eso es muy lindo, que no perdamos de vista el hecho de que igual una forma de agradecer es como estar para el Señor, servir, no necesariamente tiene que ser una obra demasiado grande, pero en algo pequeño que nosotros digamos, estoy aportando con mi granito de arena, es algo bonito que a mí me llega, como para reflexionar. Gracias, mi hermana. ¿Y Gabriel? Claro, igual que la hermana Nivian, igual siento que es algo como el Señor nos sirve, también nosotros tenemos que servir al hermano más desvalido, a la persona que necesite siempre ayuda, de que con un pequeño gesto, con un pequeño acto de amor y gratitud, podemos generar grandes cambios y hacer que todo fluya y seamos una mejor sociedad en comunidad. Gracias, Señor. ¿Y a ti, Fabiola, qué te llegó? Sí, el evangelio de hoy tiene harto para compartir, pero después de lo que dicen mis hermanos aquí, dice que se supo pronto en el pueblo cuando hay algo así, un acontecimiento grande, eso casi no se puede retener porque se cuenta, se va a ver lo que pasó y entonces si lo recibió la suegra de Pedro, entonces todos querían que sus seres queridos sean liberados, por eso dice, llevaron muchos enfermos esa tarde, es decir, no importó que hubiese estado cansado, porque si estaba en la casa de Pedro seguramente llegó a darse un momento de relajo, porque ahí es donde estaba Jesús siempre cuando quería estar más en descanso. Y antes de que él salga en la noche a orar, sana, libera, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos. Y llama la atención, dice, de muchos salían demonios gritando, ¿ah? Tú eres el Hijo de Dios. Es que claro, gritan, lo reconocen. Y eso nos puede enseñar también a nosotros algo que no basta con conocer. Por ejemplo, se puede conocer al Señor leyendo un libro y podemos saber de Él, claro, y decir no. Pero aquí lo que importa es la experiencia que tuvo la suegra de Pedro. Ella vivió en carne propia esta liberación. Ella lo tuvo, ella se sintió tan bien que enseguida se puso a servirlo. En cambio, los demonios aquí, claro, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, tenían poseído a esos hombres, a esas personas que necesitaban
ser sanadas, y que por eso los seres, sus familias, los llevaban hasta Jesús, hasta el Señor, que era el que estaba sanando. Por eso digo, no basta con conocer de oídas, de conocimiento erudito de Jesús, no, sino aquí nos quedamos con la experiencia. La suegra, ella es lo que vivió, y punto, y nadie se lo va a quitar. Y eso para nosotros también. Tú y yo seguramente, auditor, has tenido también una experiencia, y eso es lo que hoy día nos tiene aquí en la radio para compartir. Pues. Y que cierto es eso, porque lo primero que hizo la suegra de Pedro, dijeron, dejarlo entrar, porque tú puedes estar enfermo, y uno enfermo por lo general se queda como en su dolor, en su autocompasión, y se cierra a la acción de Dios. En cambio, cuando tú dejas que Jesús te toque, que venga a ti y te sane, como dice la Fabiola, es una experiencia. Yo me imagino cómo habrán corrido la voz en todo ese pueblo de que Jesús estaba y había sanado a la suegra y le había sacado la fiebre y empezó a sanar a los endemoniados. Yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos llegado a la renovación, Dios ha actuado, ¿no es cierto? Sí. En nosotros ha hecho milagros, ha hecho maravillas, nos ha liberado, nos ha sanado. Y esa es una experiencia real, no es algo que está escrito, ya el Evangelio lo dice. Yo escucho este Evangelio y me llena de emoción, porque yo digo, Señor, ¿eso también lo has hecho conmigo? ¿De cuántas esclavitudes nos ha sacado? ¿De cuántos egoísmos nos ha sanado? Y nos ha ido liberando. Y de repente uno, a pesar de que vamos caminando, porque la primera lectura de hoy no era ninguna suavidad. Unos eran de Apolo y Dios mío, era la melcocha. Y Pablo estaba muy enojadito. Entonces yo decía, Señor, a pesar muchas veces de que te conocemos, de que caminamos contigo, retrocedemos, po, y nos quedamos con las cosas humanas de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y Jesús me sanó como a la suegra de Pedro, me levantó y retrocedo. Pero como decía el padre Agustín Sánchez, nosotros el caminar nuestro es en hoyos ascendentes, decía él. Nos caemos, levantamos, pero ya con esa caída algo habremos aprendido. Exacto, claro. Y subimos al otro hoyo que va más arriba. Y ahí volvemos a caer. Pero la gracia es poder pararse y caminar. Sí. Pero Jesús es tan fiel y está tan cerca de nosotros, está tan esperando que lo dejemos entrar. Yo digo que qué delicado es el Señor, qué amoroso es, porque Él toca la puerta. Y ahí está, porque nosotros le abramos la puerta o no. Así que nos vamos al segundo tema musical. Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca. Hasta lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todos juntos. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Está con nosotros. A Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. En tu corazón, muy cerca de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí, muy cerca. Cerca de mí, que hasta
con confianza. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él, y que solo a Él le interesará. Él es más que amigo para mí. al estribillo con fuerza todos. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca de mí. Lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Todos. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ahora sin música. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Bien dulce. Que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Rematamos todo. Tan cerca de mí. Con fuerza. Tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. El Señor está aquí. Jesús está aquí. Después de haber escuchado este hermoso tema de ese Jesús que está tan cerca de nosotros, que nos ama tanto, vamos a compartir el tema de nuestro programa hoy día. Va a ser, estamos en el mes de la Biblia. Comenzamos el mes de la Biblia. Entonces hoy día vamos a hablar de eso, de la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho en nosotros? ¿Cómo la hemos vivido? ¿Cuáles han sido nuestras vivencias con esa palabra? Cómo el escuchar de repente algo nos sacó de donde estábamos y nos ayudó. Entonces, la palabra de Dios dice, es viva y eficaz. Cae, y en Isaías dice que cae como la lluvia, como el agua a la tierra, da fruto, germina, no se va sin dar fruto. Entonces, si yo escucho una palabra de Dios, tiene que dar frutos en mí, tiene que hacer algo. Porque dice que la palabra te interpela y cala hasta la coyuntura de los huesos, dice en hebreo. Imagínate cómo es de poderosa. Entonces, si una palabra llega a ti, tiene que dar fruto, tiene que tocar algo de tu ser. Entonces, hoy día vamos a compartir esas vivencias para compartir con los hermanos, porque la palabra de Dios es muy viva y eficaz. Empezamos con la Fabiola, que es la con más experiencia, después siguen los chicos. ¿Por qué más experiencia? ¿Será por los años, dices tú? Aquí hay pura juventud en la radio. Somos todos los... En el espíritu. Bueno, sí, pues el mes de la Biblia, el mes que se dedica un poquito más a saber. Y yo, mira, si es que me permites, hermana, yo quiero mencionar a San Jerónimo. ¿Por qué? Quería compartir un poquito de historia, porque a veces también tenemos que saber y ver y valorar la historia, porque ahí también se manifiesta Dios, no solo en la historia de salvación, sino en la historia social, cultural de un pueblo. Y San Jerónimo, gracias a él, nosotros tenemos la Biblia.
bueno, él que era experto en el griego, arameo, hebreo, era un hombre conocedor porque sus padres tenían para poderle dar estudio y lo enviaron a Roma, y fue el encargado de traducir la Biblia de estos idiomas originales, del hebreo, griego, arameo, al latín, que era el lenguaje del pueblo, por eso se conoce como la Vulgata. Y la Vulgata, ya para el pueblo podían tener la palabra. Sin embargo, todavía en ese tiempo no estaban las imprentas, o sea, lo manejaban las escrituras solo algunos. Eso también tiene que pensar cómo, o sea, qué bendición haber escuchado que no sé, porque en una misa se lea la palabra y era todo lo que tenía la gente. Y nosotros hoy día tenemos la Biblia ahí, la tenemos al lado del velador, en la casa, entonces, y a lo mejor cuánto le podemos dar de nuestro tiempo. Ya, y entonces él la traduce y por 15 siglos fue la Biblia oficial. Fue confirmada por el Concilio de Trento que la Biblia oficial. Después vinieron otras Biblias de la Jerusalén y otras traducciones que, bueno, fueron cambiando algunos términos, por eso algunos dicen, sobre todo los sacerdotes o qué sé yo, los más estudiosos usan esas Biblias que conservan las palabras más originales. Ya, entonces, San Jerónimo, un gran santo que amaba las Escrituras, por sobre todo porque decía uno de sus pensamientos: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecen también en el cielo. Y así cuántos otros pensamientos de San Jerónimo. Por eso creo que hay que rendirle un tributo, aunque el día de él es el 30 de septiembre. Y eso... Y ahí nació la Biblia. O sea, antes no había Biblia. ¿Qué había? O sea, había, pero estaba... había Biblia. En otro idioma. Estaban ya... acuérdate, en los primeros años los padres, la época patrística, ya habían hecho los libros, habían... distintos. Claro, el antiguo y el nuevo ya se había juntado, porque... eso me faltó. En el año 382... San Jerónimo hace esta, porque se lo ordena un papa, ni siquiera fue iniciativa de él, el papa San Dámaso le pide que haga esta recopilación y bueno, ya, la traducción al latín, pero ya estaba armada la Biblia. Ya, los que primeros que armaron la Biblia es la Iglesia Católica. Sí, los padres, los primeros, la época patrística, San Ambrosio, los primeros siglos. Sí, hay varios santos que están ahí. Que están ahí. Por eso nosotros, los católicos, no solo podemos quedarnos con la palabra, también está la tradición. Y la tradición, están los apóstoles, están los padres de la patria, padres de la patria, estamos en el mes de la patria, de la iglesia. Los padres de la iglesia que hicieron un aporte significativo, y es lo que tenemos hoy día. Y tú me dices, Silvia, qué texto me ha tocado en mi trayectoria, en mi vida. Sí, mira, a mí hay uno que me llegó muy, pero así profundo, cuando recién llegué a la renovación, y todavía lo tengo marcado en mi Biblia. Con amor eterno te he amado. Porque ustedes dirán, pero es que para mí tocó, porque era como decirte a ti, Dios te ama. Y yo no sé si lo creía eso o no. Con amor eterno te he amado. ¡Oh, qué hermoso! Y me lo leyeron y para mí me acuerdo que me puse a llorar y sentir eso fue hermoso. Y de ahí, bueno, tengo un caminar, tú me conoces tantos años que... Es un creerle a Dios. Con amor eterno. O sea, él me tenía pensada desde muchos años, siglos. No fue una casualidad que yo vine al mundo. Eso es muy lindo. Bueno, vamos a dar espacio a otros que hablen. Si no me da acaparo yo, dice. Ahora le tocará a la Nevián. Sí, de hecho, igual pensaba yo en San Jerónimo y creo que por eso celebramos igual en honor a él, ¿cierto? Y por eso al final es su fiesta. Y claro, creo que fue un avance muy grande y él es un doctor de la iglesia y él estaba muy apegado a las escrituras. Entonces él es un santo que nos recuerda que la palabra del Señor es un eje fundamental. O sea, como decía la Fabi, los padres de la iglesia, que son como el fundamento del cual empezamos nosotros de los primeros siglos, los primeros años de lo que era ser cristiano, los más cercanos que estuvieron a Jesús, sabían de la importancia y de la veneración que le tenemos que dar a la Sagrada Escritura. Y a veces
las dejamos un poco de lado quizás. Mm. Yo empezando primero. Sí. Pero estoy en eso de querer enamorarme, porque el Señor también habla a través de la Biblia. Y como decía recién la hermanita Silvia, siempre hay un texto, como también dice la Biblia, que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y cuando te llega una palabra al corazón, eso es el Señor que te está hablando, que te está increpando, que te está diciendo algo, y ya sea lindo, sea más o menos, que a lo mejor a veces O corrigiéndote de repente, claro. Claro, te corrige, te dice, oye, no es por ahí, como un papá. Y entonces siento que es muy lindo. Y aparte el Señor, nosotros tenemos que imitarlo a Él. Y el Señor siempre iba, bueno, antes que los judíos lo echaran, iba a las sinagogas, leía los salmos, y él es el verbo, o sea, Él es la palabra de Dios encarnada. Entonces, no solamente nosotros tenemos una riqueza en la Eucaristía, que ahí lo tenemos a Él vivo, presente, sino que también cuando no estamos con Él en la Eucaristía, en la misa, lo tenemos en la Biblia. Entonces, el versículo que a mí me ha llegado, bueno, no me acuerdo concretamente un versículo, pero yo me acuerdo que cuando tuve mi encuentro con Dios fue, iba en el auto, que sí, yo había pasado muchos, en transporte público digo, y había pasado muchos momentos de bajón, de depresión, de búsqueda. Y claro, y yo sentía que Dios me daba como toquecitos y yo me resistía porque yo estaba muy enojada con Dios. Y hasta que fue como la gotita que va sobre la piedra y la va como horadando a poco, hasta que el Señor logró llegar a mi corazón de piedra al fondo. Y ese día yo llegué como a un colapso y me acuerdo que de repente me sentía muy mal y de repente hablo en mi teléfono buscando alguna terapia psicológica, algo humano que me ayude como a salir a flote. Y resulta que al final de esa página científica había un versículo del Señor que era como, hablaba del amor de Dios. Creo que era Dios es amor o algo así, pero era un poco más. Debe haber sido algo de San Juan, porque yo me acuerdo de eso. Y ahí fue el momento en donde cayó la última gotita en mi corazón de piedra y como que entró Dios así. Y yo sentí que era como, no sé, eso como que por dentro me atravesó y dije, me rindo, ya no puedo más. Como no puedo resistirte más. Y me rindo ante ti. Y fue todo un tema interno. Fue todo un tema en donde el Señor fue muy paciente. Como decimos siempre que el Señor es un caballero, que el Señor toca la puerta y Él me estaba insistiendo mucho porque Él sabía que era el momento. Así que después de eso recibí, me rendí ante Él. Y así es como Él actúa a través de su palabra, cuando es el momento indicado. ¿No es cierto? Sí. Y restaura. Y restaura. Dios, Señor. ¿Y Gabriel? Sí, a mí igual, como dijo la hermana Nivian, igual, claro, en un momento de colapso, de una fuerte depresión, bueno, buscando soluciones humanas, y bueno, lo que no se ha visto, no se vio resultado, siempre, claro, siempre uno buscando el lado racional, humano, pero ya al final Dios ya había tocado varias veces a la puerta de mi corazón y uno se resistía por diferentes temas, a veces hasta por temas de flojera, de no, o de timidez, de no asistir a un grupo. Y bueno, ahí fue cuando ya hace ya varios años llegué, bueno, primero a la renovación en Valdivia, después se cortó todo con la pandemia. Y bueno, ahora ya hace un poco más de un mes creo que ya estoy acá en el grupo acá, ya de vuelta en Osorno, y he sentido muchas cosas lindas y he sentido que he ido sanando de a poco, pero sé que voy por buen camino y encontrando la paz en mi corazón. Mira, gracias, Señor. Y claro, y claro, y una lectura que tuve hace poco con dos hermanos de nuestro grupo fue que me marcó, y yo creo que la voy a tener por siempre presente. ¿Y tú puedes contar cuál fue, más o menos? Sí, voy a leerla. Ya.
Sí, el rey instaló a los levitas en el templo del Señor con címbalos, arpas y cítaras, como lo había ordenado David, Gad el vidente del rey y el profeta Natán. Este era en efecto un mandamiento de Dios, quien había sido dado por medio de sus profetas. Cuando los levitas estuvieron preparados con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En el momento de comentó sobre el altar el holocausto, comenzaron también los cantos del Señor y sonaron las trompetas acompañados por los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada mientras se cantaban los himnos y resonaban las trompetas hasta que terminó el holocausto. Cuando se terminó de ofrecer el holocausto del rey, todos los que lo acompañaban doblaron sus rodillas y se postraron. Después el rey Ezequías y los jefes ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y de Asaf, el vidente. Ellos cantaron jubilosamente las alabanzas e inclinándose se postraron. Ezequías tomó la palabra y dijo: ahora que ustedes han sido consagrados al Señor, acérquense y preséntense en la casa del Señor sacrificios y ofrendas de acción de gracias. Entonces la asamblea ofreció sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y los que eran generosos presentaron también el holocausto. El número de holocausto que ofreció la asamblea fue de 70 terneros. Mira, ¿y qué te dijo a ti eso? No, que bueno, me dijo que tenía que servir al Señor por el resto de mis días. Gracias, irme por esa senda. ¿Y no tú te sientes? Sí, no sé si como, claro, como feligrés, como quizás como otra cosa. Sí, porque dice, ahora ustedes consagrados del Señor ofrezcan cuando sea el momento, quizás allá. Y los holocaustos que nosotros le ofrecemos, nuestra alabanza, sí, nuestra oración, nuestra entrega, porque es lo que más nos cuesta alabar al Señor, es salir, porque la alabanza al final es salir de mí mismo para poner mi mirada en Dios. Entonces ya no te mires tú, mírame a mí, dice el Señor, alábame. ¡Ay, qué hermoso! Y a mí, ¿qué texto? Yo pensaba, cuando yo llegué a mí, los textos que más me llegaron, yo me sentía como, ¿y para qué habré nacido? ¿Y para qué vine al mundo? Yo siempre me preguntaba eso. ¿Pero usted ya estaba en la Reno? ¿O no? Estaba antes. empezando. Y antes me cuestionaba esas cosas, pues yo decía, era como tener una hija, que se case, y era eso, como criar y nada. No hay nada más. Y no hay nada más, decía yo, me cuestionaba esas cosas. Y cuando empecé a llegar, y al Señor, y en un tema que también hablaban del amor de Dios, en el primer seminario, y que Dios te ama eternamente, y yo me acuerdo que yo oraba, y en eso me dijeron, lee, por favor, hagan oración, nos dieron de tarea el Salmo 139. Entonces yo decía, y pidan al Espíritu Santo primero, para empezar a leerlo, pidan al Espíritu Santo, y que les enseñe, que les revele, Yo obediente, pues, me puse a leer y a orar al Espíritu, para que el Espíritu me diga, lea con ganas, decía yo, porque yo no entendía. Yo leía la palabra, pero no la entendía. Y cuando me puse a leerla, y dice, tú me conoces, tú sabes cuando me siento, cuando me paro. Antes que salga la palabra de mi boca, tú ya la conoces entera, dice el Salmo. Y yo decía, Dios mío, o sea que Él sabe lo que yo estoy pensando y lo que yo voy a decir, lo que yo voy... Y eso me impactó. Era como que esa palabra que yo iba leyendo iba cobrando vida y me iba revelando lo que es Dios. Eso. Y después y después de eso me quedó clarito. Y la otra palabra que me quedó así y que siempre me motiva y que me hace seguir adelante es, y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso lo dice en Ezequiel 36, cuando le dice que le va a dar un corazón nuevo. Ay, un espíritu nuevo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Qué hermoso. Yo decía, eso me hace, cuando me olvido de repente y me pongo rebelde y me pongo mañosa, porque me dan las pataletas, dijo. Entonces me acuerdo de que Él me dijo que Él era mi Dios y yo su pueblo.
como una alianza. Una alianza. Y eso me motiva. Entonces, cuando empezamos a aprender a leer la palabra, yo me acuerdo que nos decían, lo primero que hagan, oren al Espíritu. Y ahí era, ven Espíritu Santo, ven, enséñame a leer la palabra, revélamela, ¿cierto? Y después vienen los 3 qué. Así como nos enfrentamos a la Biblia, porque como usted decía, a veces no la entendemos, es difícil. Uno la lee y lee. Yo me leía las parábolas, pero las encontraba bonitas. Eran como cuentos para mí. Entonces, pero después te pones a leer cosas más profundas y no entiendes, pues hay cosas que no entiendes. Y es normal, yo creo que a veces las personas igual a lo mejor no nos acercamos porque decimos, ay, es que no voy a entender nada y como que para qué, no me llega, o sea, son cosas como que pasaban antes, pero la palabra siempre es nueva cuando uno antes de eso ora, como lo que vamos a hablar antes, hay unos pasos para que llegar y esa palabra nos hable personalizadamente, no es que eso es algo que pasó en el año cuando estaba Jesús, sino que la palabra ahora nos habla, sí. Es viva, como dice. Eso que decías tú de los 3 qué, o cómo comprender la palabra, porque muchos también dicen, no la leo porque no entiendo nada. Y a veces uno está en la catequesis y pregunta, y la familia, hay familias increíblemente, pero no tienen Biblia en su casa. Anoche justamente estuve yo con un grupo de papás y de padrinos en la catequesis prebautismal, y les hacía la pregunta, y efectivamente había no tenemos Biblia, y se miraban los dos así como... Y es lo primero que debería haber, Dios. Y la iglesia siempre nos está ofreciendo ayuda. Dicen que nosotros no podemos discernir solo la palabra, por eso la comunidad ayuda, la homilía del sacerdote nos aclara. Y aquí hay una cosa que se llama la lectio divina, pero llevémoslo al lenguaje chileno. Del chileno. Cómo leer la palabra, cómo hacer la vida, la lectio divina, la palabra de Dios. Entonces están los 3 qué. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, yo voy a poner la frase que a mí me llegó mucho. ¿Qué dice la palabra? Decía, con amor eterno te he amado. Después, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? No a tu hijo, tu hermano, ay, que esta palabra la debería oír tal persona, dice uno. No, para ti la palabra es para mí. ¿Qué me dice? Sobre todo cuando yo miro las caras de la gente en la homilía de un domingo atrás, cuando el padre decía, mujeres, sométanse a sus maridos. Y había un marido y la mujer le saca con el codo, sométanse. No. Que él le diga, ¿qué te dice a ti? A ti, mujer, sométete a tu marido, o al marido... en fin, sométete a Cristo, y mira qué fuerte eso, porque sométanse a sus maridos, y las mujeres nosotros lo escuchamos y pasa. Claro. ¿Qué más está? ¿Pero quién manda en la casa? Pero cuando tienes que tomar una determinación, tendrías que preguntarle al esposo primero. Pero también, claro, el sometimiento va en relación unidad, como en dependencia, en depender el uno del otro. Sí. Y la costilla fuerte es la del hombre. Es que entonces, eso es clave, porque, por ejemplo, con Dios tiene que haber ese matrimonio, ¿cierto? ¿Y cuál fue el pecado de Adán? El separarse, el independizarse, el querer, como decías tú, no fue cabeza. Me quiero yo solucionar mi problema de enfermedad. Claro. Y eso no es, porque al final el Señor, ¿qué dice? El llamado a nosotros es a depender, de Dios, a pertenecerle a Él, porque cuando yo dependo de Él, Él me da la fuerza, Él hace las cosas en mí, y no soy yo que anda pensando cómo solucionar esto. Exacto. Y nosotros queremos salvar al mundo entero. Ya, pero seguimos con la lectura. Ahí estábamos diseccionando los versículos. Ahí lo estábamos analizando. Entonces, ¿qué dice? Interesante, ¿qué verbos hay? Hay algunos verbos que son clave, que son orden. A veces, no dice. Ya, ¿qué me dice a mí esto? A mí me hace sentido, me suena, me molesta, me molesta también. Claro. A veces digo, uy, esto no que diga, se somete, ¿cómo me voy a someter? A mí me pasó eso. Yo me acuerdo cuando estábamos en un retiro y nos dieron a meditar una palabra. Y yo elegí la de Juan. No me acuerdo qué versículo era, pero decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, dice la palabra. Pero yo no sé por qué yo le ponía de mi Padre que me envió. Y no sé por qué le ponía eso. Y me cayó tan mal, me enojé.
Me rebelé, me taimé, y la misionera que nos estaba dando el retiro me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Yo le decía, no sé, me cayó mal, esta cosa no es para mí, me voy. Así decía yo. Que me diste. Y después me dice, Silvia, ¿qué te pasó? Dime, ¿qué versículo leíste? Yo le dije, mira, una de Juan que decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. De mi padre. De mi padre, le decía yo. Entonces ella me dice, eso te molestó. Y la palabra de Dios cuando te llega, te cala hasta lo profundo, hasta los tuétanos, ¿cómo es? La coyuntura de los huesos. Y da fruto. Algo tocó el Señor con esa palabra, me dijo ella. ¿Qué te tocó? Entonces yo empecé a recordar, me dijo, mira lo que dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Cómo fue tu papá? ¿Cómo fue cuando tú eras chica? ¿Qué viviste? Y empieza a aflorar toda la infancia, sí, las heridas del alma, el daño que los papás no nos damos cuenta cuánto herimos a nuestros hijos, sí, y cuánto daño le hacemos. Entonces, un papá ausente, un papá que vivía su cuento de él, su vida de él, y la familia le importaba poco, entonces no tenía ese apego, él no generó ese lazo de amor filial. Entonces no quería ser el alimento de él, yo pues, claro, en el fondo papá, me rebelaba, pues claro, no, pues yo eso no quería. Entonces me rebelé y me provocó toda una rebeldía, un enojo. Y ahí, mira qué bueno es tener a alguien que te apoye, que te ayude, porque yo con eso, ella me empezó, ¿sabes qué más? Eso tenemos que orarlo. ¿Y a qué me llevó? Esa palabra me llevó a perdonar, a hacer todo un trabajo de perdón con mi papá. Claro. Perdonar a mi papá por esto, porque al final, ¿qué culpa? Él, vaya a saber qué crianza recibió y cómo fueron sus ancestros. Entonces, por eso la palabra tocó una herida profunda que había en mí. Y cuando esa herida empezó a sanar, cambió la Silvia con su papá. Po. Yo primero llegaba a mi papá y era retar a mi papá, pero después de eso no, ya lo empecé a acoger, porque lo empecé a entender y a comprender. Entonces cuando vino el perdón y el Señor pudo sanar, esa herida profunda fue una libertad. Po. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, hace lo que viene a hacer. Entonces, mire un versículo, que no hay que era el alimento. Pero para nuestros auditores que van siguiendo estos pasos, a ver, volvemos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? Y ahora con lo que compartió el testimonio que compartió Silvia, entonces corremos un peligro si es que yo me quedo con ese enojo. Claro. No, esto no es para mí, esto yo lo abandono, esto no, mira Dios, mira mi papá. Ahora, ¿qué le digo a Dios? Entonces, pues en esa respuesta. Claro. En todo eso que Dios va mostrándome, exacto, también hay un diálogo. También exacto, yo puedo decirle, Señor, pero mira, esto me causa rabia, me causa pena, pero ya esa es la respuesta. O sea, no es todo, ay Diosito, sí, todo bonito. No, aquí se presenta una situación de dolor, difícil, de pena. Y eso también es oración. Exacto. Ir a Dios con mi dolor, con mi rabia, con mi enojo, claro, con los sentimientos que produjo la palabra. Por eso, si tú te hubieses quedado, si tú te hubieses quedado, no, yo me enojé y me había quedado. Pero tú estabas en un retiro, a Dios gracias, y gracias, tú seguiste, Señor, adelante. Claro. Pero para cuando uno está tomando la palabra y ya estamos hablando estos 3 pasos, lo importante es, aún en ese enojo y en ese dolor, ir a Dios. Mira, Dios, esto dice tu palabra, mira, Señor, pero a mí me produce esto y esto, y eso ya, hermano, es oración. Y el último paso, eso es orar. Y el último paso, porque son 4, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo yo? Y en la última, contemplar. Quédate con los ojos cerrados y mira la escena que el Señor te da. El testimonio de mi hermana Silvia, que llegó al perdón, a sentirse libre. Entonces, contemplar cómo Dios también me está hablando y me quiere. Por eso, con amor eterno te he amado, como les compartí adelante. Pero es que
que yo necesitaba escuchar eso, po. ¿Y Que me amaba al Señor tanto. ¿Y qué, es muy por qué? lindo. Pues ahí es donde uno tiene, yo he aprendido, la Reno, de que uno tiene que cuestionarse con la palabra de Dios. Tiene que cuestionarse. No puede ser, ay, qué bonito lo que dijo el Señor, qué lindo, qué hermoso. ¿No? ¿Qué me dice a mí? Y bueno, ¿y por qué me cae mal? ¿Por qué me siento molesta? ¿Me gusta? Eso era el paso 2, como dice, ¿qué me dice la palabra? Claro. Claro. Es como no solamente leerlo, sino como decir, ¿y esto cómo me llega a mí? Como dice. Porque de repente en el grupo, por ejemplo, lo que le dijo a él, consagrarse en alabanza. Y Señor, ¿y yo? ¿Y cómo me voy a consagrar? Yo lo cuestiono, le pregunto, y el Señor te responde. Como decía el canto, tan cerca de mí, tan cerca que yo lo puedo sentir, percibir, porque Dios está así, está a una oración de nosotros, está a un clamor, está a una que nosotros le digamos, Señor, mira lo que me está pasando, tienes rabia, tienes enojo, a ver, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué me enojó? Señor, muéstrame. Y el Señor te va a mostrar. ¿Y por qué me enojé con esto? ¿Por qué no me gusta esto ahora? Muéstrame, Señor. Y el Señor te va a mostrar y te va a revelar y te va a decir, mira, por aquí. Y ahí uno, si hay pecado, confesión, comunión, ir a la Eucaristía, comerlo. ¡Ucha, qué! ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta sanación! Yo escuchaba a la gente, uno escucha a la gente con depresiones, con crisis de pánico, con miedos, angustia al futuro, temores, y nos vamos a Dios, que es el que tiene la solución. En la iglesia hay grupos de oración y somos de la Renovación Carismática. Funcionamos en las parroquias. Aquí en la catedral hay 2 grupos de oración. Si usted está con problemas, con sufrimientos, con enfermedades, con crisis de pánico, con depresión, vaya a la catedral y pregunte, yo quiero el grupo de oración para que oren por mí. Y los hermanos están dispuestos a orar. ¿Y cómo te levantan, cierto? Sí, increíble cómo a uno lo van levantando cada junta que tenemos. ¿Cierto? Y como la oración va orando pequeños milagros a través del tiempo. Ve, y va de a poquito va sanando el Señor. Entonces, ya se nos hizo la hora, ya. Vamos a hacer una oración cortita para que el Señor ilumine a los que están escuchando, a los que vivieron este momento con nosotros, y le vamos a pedir al Señor, Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo, envía tu Espíritu Santo a cada uno de los que en este momento ha escuchado esta palabra, ha escuchado este programa. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu para que sea revelada tu palabra, para que tu palabra se revele a ellos. Tu palabra es viva y eficaz, es verdadera, Señor, tiene vida. No es una palabra que se escribió siglos atrás y no tiene poder. Tiene poder, Señor, tiene poder sanador, liberador. Ven, Espíritu Santo, ven y derrámate sobre aquellos que están solos, que están en los campos, que están en la ciudad, que van en el auto. Tócalos, Señor, revélate, llénalos de tu gracia, de tu amor. Ven a revelarles tu palabra, ven a dar la sabiduría del corazón, el discernimiento en el espíritu, para que puedan comprender lo que tú le estás tocando, le estás hablando. Bendito seas, Señor, gloria a ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Bendito sea, Señor, gloria a ti, eres santo, eres Señor, eres Dios, eres Rey, eres nuestro Salvador. Bendito sea, así como tocaste a la suegra de Pedro, Señor, como sanaste a los endemoniados, tócanos hoy día, Señor, y libera nuestros corazones de toda atadura, con la depresión, con la angustia, con el miedo, con el pánico, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar, ven a liberar. Ven, en el nombre de Jesús, ven. Roa Sabarana, Shiri Amarana.
Gracias por lo que tú estás tocando. Gracias por aquellos que estás acompañando. Gracias, mamita, madrecita, Virgen María. Sí. A ti los entregamos y te pedimos que tú los protejas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las naciones, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos despedimos del programa, se nos hizo corto, pero quedamos con una canción que va a quedar después, y es el Salmo 91, que habla de la protección de Dios. Así que ese canto, háganlo vida y lean el Salmo 91. De tarea. De tarea les queda. ¿Se despiden? Gracias, Señor. Sí, gracias a nuestros auditores por este hermoso momento, y sabemos que el Señor está con ustedes cuando estén escuchando este programa. Siéntanse envueltos en su amor y cercanos a su palabra. Un gusto. Gracias, Señor. Muchas gracias a todos los auditores, y que cuele profundo en su corazón todas las palabras y enseñanzas del Señor. Amén. Amén, gracias, Señor. Y nos despedimos invitándolos para el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo canal. No, por esta misma radioemisora. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando. Gracias, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presentó Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios, un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión.